Bueno, hermanos, para los que no han estado y quieren seguir construyendo y edificando su fe en el Señor, ya que acabamos los estudios de pareja, y ahora nos separamos y hacemos los estudios individuales, y otra vez eso empieza el primer lunes de octubre. Y vamos a tener los grupos de los varones y los grupos de las hermanas separados. También quiero mencionar una cosa adicional. La noche de oración que hacemos cada mes es el primer domingo del mes y nos unimos con el Ministerio de Inglés. Y ha sido una gran bendición poder unirnos con nuestro hermano Steven y reunirnos para orar por las necesidades de la iglesia. Y vamos a seguir haciendo eso, hermanos, para los que quieran ser parte de esa reunión. Pero vamos a hacer algo adicional este mes que viene. Yo creo que el Señor desea que nosotros tengamos un tiempo de oración y alabanza, primariamente oración, y lo vamos a hacer este mes que viene, domingo 15 de octubre, de las 5:30 a las 7:30, una noche de oración donde voy a escoger varias escrituras. El tema va a ser orando o clamando por la próxima generación. ¿Cuántos saben que hoy en día hay tantas cosas que están atacando y afectando a nuestra juventud? Que nosotros como cristianos y papás, Dios nos ha llamado a ser guerreros en la oración. Dios nos ha llamado a clamar por las almas, no solamente de nuestros niños, pero las almas de la próxima generación. Como dijo nuestro hermano, están pasando y tratando de pasar leyes en nuestro país que completamente contradicen la palabra de Dios. Y nosotros somos cristianos y evaluamos todo con la palabra de Dios. Y más que nada el Señor nos está llamando a batallar y a lidiar en oración. Entonces, la noche de oración va a ser solamente en español. La noche de oración es para cualquier persona en este ministerio que desee ser parte de eso. Y quiero decir algo sobre eso, porque muchas veces uno piensa, bueno, pues yo no sé cómo orar, o oí a este hombre aquí orar, o a esta hermana, y yo no puedo orar como ellos, me da pena, no quiero ir. Les digo, hermanos, que eso no es la oración. Eso no es la oración. La oración verdadera es cuando una persona derrama su corazón ante el Señor. Y el Señor no requiere que tú uses palabras grandes y estupendas. Lo que el Señor requiere de ti es que te rindas al Señor y que ores por las cosas que el Señor tiene en su corazón. Y entonces este tiempo de oración, no importa quién eres, cuánto tiempo llevas, cómo te sientes en la oración, los invito. Y los que quieren orar a voz alta, oran a voz alta. Y los que no, no tienen que orar a voz alta, pero están de acuerdo con las oraciones que estamos haciendo durante ese tiempo. Otra vez, domingo 15 de octubre va a ser en la casa de uno de nuestros hermanos, de las 5:30 hasta las 7:30. Por ahora no se va a proveer cuidado de niños, por ahora, pero quizás en el futuro eso cambie. Bueno, vamos a seguir en Romanos capítulo 8. Hay una cosa más, el ministerio puerta a puerta, es muy posible que el mes que viene vamos a tener que cambiar esa fecha por varios compromisos. Esa semana tenemos la noche de alabanza el viernes y la noche de oración el domingo. Creo que vamos a mover para los que son parte de ese ministerio, quizás para el último sábado del mes, pero después les damos más información sobre eso. Romanos capítulo 8, versículo 12 hasta el 17. Y el título de este mensaje hoy es Hijos de Dios. Lo principal, hermanos, que debemos aprender hoy es entender nuestra identidad como hijos de Dios. Ahora les pregunto, piensen esto un momento. Cuando tú piensas en ti mismo como cristiano, ¿cómo te identificas? ¿Qué viene a tu mente? Quizás algunos dirían esta mañana, yo soy un siervo de Jesucristo. Y quizás otros de nosotros diríamos, yo soy un hijo o una hija del rey. Amén. Y la escritura nos enseña que debemos relacionarnos con Dios de ambas maneras. Pero el enfoque del pasaje de hoy es que es importante, hermanos, que nosotros entendamos nuestra identidad,
no solo como siervos de Dios, sino también como hijos de Dios. Amén. Entonces, para ilustrar, les doy un ejemplo. Imagínense los que aquí son dueños de negocio. Imagínate que eres dueño de un negocio. Y en tu negocio tienes los que son empleados y también tienes los que son miembros de la familia que están trabajando juntos, mano a mano. Bueno, pues los empleados que tú tienes en tu negocio son diligentes. Los empleados siguen todas las órdenes y los empleados trabajan duro por su salario. Tú les das un trabajo y ellos hacen todo lo posible para cumplir sus deberes. Pero los que son familia trabajan, pero noten que la motivación del familiar es completamente diferente. El compromiso del familiar es mucho más allá del deber. El que es familia es impulsado por el amor al legado familiar. El que es familia dice, esta es la empresa de mi familia. Este es el nombre de mi familia. Los latinos entendemos eso bien porque el nombre significa mucho para nosotros. Entonces sería correcto esta mañana decir que somos siervos de Dios, pero aún más, hermanos, también somos hijos de Dios. Y nosotros servimos al Señor por amor. Y nosotros servimos al Señor porque tenemos un profundo sentido de pertenencia a la familia de Dios. Amén. Vamos a leer primero todos los versículos. Romanos 8, 12 hasta el 17. Entonces nos dice la palabra de Dios, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a empezar en el versículo 12 y 13. Y el tema aquí es obligados. Obligados al Espíritu. Otra vez miren lo que dice. Así que hermanos, deudores somos, obligados, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vives conforme a la carne morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. ¿Qué nos está diciendo ahí, hermanos? Nos está diciendo que por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos una obligación. Nos está diciendo que cada uno de nosotros, la obligación que tenemos, la responsabilidad de cada creyente es vivir cada día bajo el control, el poder y la influencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora, esto ya lo hemos tocado en mucho detalle. Si eres cristiano, esta mañana, si tú eres un cristiano, el Espíritu de Dios mora en ti. Pero hermanos, no es suficiente simplemente poseer el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos tiene que poseer a nosotros. Entonces nuestra obligación es al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Nuestra obligación no es a la carne. ¿Y por qué es que tenemos esta obligación al Espíritu de Dios? Porque es el Espíritu Santo de Dios que nos convenció de nuestro pecado. Es el Espíritu Santo de Dios que exaltó a Cristo y nos trajo a la salvación. Es el Espíritu Santo de Dios que nos impartió la vida eterna cuando confiamos en Cristo en la cruz. Ahora, hablemos un momento sobre la carne. Cuando pensamos en la carne, hermanos, la carne son las pasiones egoístas y pecaminosas de nuestra vieja naturaleza. Todos tenemos la carne. Vamos a mirar en 1 Pedro
capítulo 4, versículo 1 hasta el 5, miren la exhortación aquí de Pedro a hacer morir las obras de la carne. Nos dice 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 hasta el 5. Dice en el versículo 1, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, en este cuerpo, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que les agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Ese es nuestro pasado. Esa es la vida que vivimos antes de Cristo y tuvimos más que suficiente tiempo para vivir esa vida de pecado. Pero noten lo que dice. Y en todo esto se sorprenden, la gente que conocemos se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuántos saben que cuando nuestra vida empezó a cambiar, ya la gente nos ven diferente? Cuando vamos a las reuniones familiares o quizás tenemos amigos que todavía están viviendo la vida loca en la calle y te miran y te dicen, oye, ¿qué te pasó? Oye, ¿cómo has cambiado? Ya no te reconozco. Y lo que quieren hacer con eso es humillarnos. Ya no eres la misma persona que no eras antes. Claro que no soy la misma persona que era antes. Dios me ha redimido. Dios me ha cambiado. Soy una nueva criatura en Cristo. He encontrado mi propósito en la vida. Tengo una nueva identidad. El creador del universo. Tengo una relación personal con Él. ¿Cómo voy a ser la misma persona? No es posible conocer al Dios Todopoderoso y mantenerse igual. Entonces eso es lo que debemos responder cuando tratan de humillarnos y burlarse de nosotros. Entonces les pregunto esta mañana, ¿qué obligación, hermanos? Honestamente, ¿qué obligación le tenemos nosotros a nuestra carne? ¿Qué obligación? Si miramos hacia atrás, los últimos 20 años de nuestra vida, tomen un momento para pensar esto. En los últimos 20 años de nuestra vida, ¿dónde nos ha llevado nuestra carne? ¿Qué bien ha producido darle lugar a los deseos de nuestra carne? ¿Qué problemas ha producido en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, entre nuestra familia? En los últimos 10 años, ¿qué nos ha dado de bueno la carne? En este último año, ¿qué nos ha dado la carne? ¿Y qué tal en esta última semana? ¿Cuál ha sido el fruto de la carne? Hermanos, el fruto que produce la carne no ha cambiado. El fruto que produce la carne siempre será el mismo. Nada bueno procede de nuestra carne y nosotros no estamos endeudados a la carne. Es importante reconocer esto. La carne conduce a la muerte. La vida carnal siempre conduce a la muerte. Y cuando estamos hablando de muerte, si tú eres un creyente, no estamos diciendo que vas a ir al infierno. Lo que estamos diciendo y lo que enseña la Escritura, si eres un creyente genuino, es que si vives una vida dominada por la carne, una vida dándole siempre lugar a la carne, no vas a disfrutar la vida espiritual que Dios tiene para ti. No vamos a disfrutar la vida abundante que Dios ha preparado para nosotros. Y de verdad que si estamos viviendo completamente para los deseos de la carne, lo que pasa es que estamos igual que una persona que no es un creyente, un incrédulo. Seguimos igual, completamente muertos espirituales. Ahora, es importante que entendamos eso, cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, hermanos, porque nuestra carne, a menudo, nuestra carne nos quiere engañar. Y nos quiere engañar y nos quiere hacer pensar que nos está ofreciendo algo bueno. Es como ese dicho que
que dicen que uno piensa que el césped está más verde al otro lado. ¿Sí lo han oído? Y lo piensas, ¿no? Hasta que llegas a ese lado y te das cuenta que el césped no está más verde. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos ahora mismo aquí en este lugar para disfrutar y gozar de la vida como hijos y hijas de Dios. Pero antes de llegar a esas buenas noticias donde nos dice que somos hijos y hijas de Dios, tenemos que entender que la carne solamente produce muerte en nuestra vida. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Significa que cada uno de nosotros que somos creyentes aprendemos a odiar la carne. Aprendemos a odiar la corrupción de nuestra carne. Aprendemos a odiar el fruto de la carne. No le debemos, hermanos, absolutamente nada a la carne. Y vamos a ser honestos, hasta que veamos al Señor cara a cara en su gloria, todos estamos atrapados en este cuerpo de carne, todos igual. Pero el desafío que tiene el Señor para nosotros día tras día nos dice, elige este momento. Elige este momento. Mata la carne antes de que la carne te mate a ti. Mata la carne antes de que la carne te mate a ti. Ahora, yo sé que algunas veces no es fácil, porque todos estamos acostumbrados a obedecer los deseos y los impulsos de la carne. Pero noten lo que dice en el versículo 13, es muy claro la escritura. Porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Hermanos, no estoy hablando de una falla aquí y una falla ahí. Estoy hablando de una vida donde nos estamos rindiendo día tras día a los deseos pecaminosos de nuestra carne. No podemos disfrutar de la vida que Dios tiene para nosotros. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo matamos a nuestra carne, Dios? Si me estás diciendo que debo matar a la carne antes de que me mate a mí. Bueno, pues lo que hacemos es que forzamos a la carne pecaminosa a someterse al Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Permitimos que el Espíritu de Dios llene nuestro corazón. Acuérdense que el Espíritu mora en cada creyente, pero tenemos que darle lugar al Espíritu para que el Espíritu tenga libertad para obrar en nuestro corazón y en nuestra vida. Y si esta mañana, hermano, tú dirías, mi vida está bien oscura, prende las luces, hermano. Prende las luces de la palabra y el Espíritu de Dios. Y hermanos, esto es un proceso día por día. No es que cada día vamos a estar en la cima de la montaña, súper espirituales, siempre en la presencia de Dios. No, ese no es lo que les estoy diciendo ahora. Pero les estoy diciendo que en Cristo tenemos victoria. En Cristo ya no somos esclavos a la carne. En Cristo podemos día tras día tomar decisiones no por nuestra propia fuerza, por el Espíritu que Dios ha depositado en nosotros para caminar y tener un patrón de victoria en nuestra vida. Amén. Entonces, este Espíritu que Dios ha depositado en cada creyente es el Espíritu que suministra la energía y el poder para matar nuestros pecados de una forma continua y gradual, y ese proceso no acaba hasta que lleguemos a la gloria. Y el medio que el Espíritu principalmente utiliza para iniciar y sostener este proceso en nuestra vida es nuestra obediencia fiel a los mandatos sencillos de la Escritura. No compliquemos esto. Miren lo que dice en Romanos 13, versículo 14. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Vístanse del Señor Jesucristo significa, número uno, que Cristo ha proveído muchas cosas. Y cuando estamos aplicando las cosas que el Señor nos ha enseñado y aplicado,
estamos cubiertos con Cristo, con la justicia de Cristo y estamos caminando en victoria. Miren otro ejemplo. Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo es que pongo la carne a la muerte en mí? Dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Abundancia, hermanos, significa que como creyentes estamos siendo saturados por la palabra de Dios. Eso no significa un día a la semana. Yo no les estoy diciendo que por horas cada día tienen que leer la Biblia. Gloria a Dios si pueden hacer eso. Pero no es tanto el término de cuántas horas, es el corazón y la disposición que tenemos ante el Señor. Es el hambre espiritual que le expresamos a Dios cuando tenemos esos tiempos de devoción diariamente. Aquí estoy, Señor. Yo trabajo, quizás tú trabajas de las 3 de la mañana hasta las 2 de la tarde y no puedes empezar tu mañana igual que yo. Pero empiezas tu mañana con ese anhelo y ese gran deseo de caminar con tu Dios, y Dios honra tu deseo genuino de caminar con Él, sean 5 minutos o una hora que tú pasas con el Señor. Miren lo que dice en Salmos 119, versículo 11. Y hermanos, también cuando hablamos de esta abundancia, dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Cuántos saben, hermanos, que alguien ha descrito el corazón del hombre humano? El corazón es como una factoría, se dice, factoría. Una fábrica que produce ídolos todo el día. El corazón humano es como una fábrica que siempre está produciendo ídolos, cosas que nos quieren enredar. Pero dice Dios en su palabra que cuando la palabra de Dios habita en abundancia en mí, que cuando tú estás atesorando la palabra de Dios, tú estás desplazando el poder y el dominio de la vieja naturaleza y de la carne. Y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, pero hay que alimentar a la vida de Dios en nosotros, y lo hacemos a través de este amor profundo y este anhelo de la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios en el trabajo. Si es que trabajas y tienes la oportunidad de ponerte audífonos en los oídos, escuchas sermones y la palabra de Dios. Cuando tomas tu break o tu almuerzo, tienes oportunidades de ingerir la palabra de Dios. Cuando llegas a la casa, tienes oportunidades con tus hijos. Obviamente no estamos leyendo la Biblia todo el tiempo, hermanos, pero tiene que haber un cambio en nuestra vida donde Dios cambia de ser simplemente algo que hacemos los fines de semana o 2 veces a la semana. Dios es el enfoque de nuestra vida día tras día, es lo que deseamos más que nada. Es ahí donde tenemos victoria sobre la carne. Miren lo que dice en Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios nos lava los pensamientos? La palabra de Dios nos ayuda, nos fortalece cuando estamos débiles. Muchas veces pensamos que vamos en un camino recto. La palabra dice que uno puede ir en un camino recto, pero al final ese camino conduce a la muerte. Pero Romanos 12, que nos dice que ofrecemos nuestro cuerpo al Señor como una ofrenda espiritual y que somos renovados en nuestra manera de pensar diariamente por la palabra de Dios. Es como el pueblo de Dios cuando pasaron por el desierto. ¿Se acuerdan que Dios les prometió que los iba a alimentar con maná, no? Y algunos dijeron, bueno, vamos a agarrar bastante maná hoy y esa maná nos va a durar toda la semana. ¿Y cómo les fue eso? Habían gusanitos en la maná, ¿no? Y hasta cierto punto podemos usar esa ilustración con la palabra de Dios. Obviamente no hay gusanitos, pero lo que estoy diciendo ahí es que lo que tú estás alimentándote hoy en la palabra de Dios no te va a sostener toda la semana. ¿Cuántos comen aquí más de 3 veces al día? ¿Cuántos comen 6 veces al día? 7. ¿Cómo es que comemos tantas veces al día físicamente? ¿Cómo no vamos a pensar que espiritualmente, si no comemos igual, nuestro espíritu está ahí? Oye, ¿qué estás haciendo? Aliméntame la palabra de Dios. Hermanos, es igual, es igual.
Si mi cuerpo necesita comer para sentirme bien y seguir funcionando la manera en que Dios lo diseñó, mi espíritu necesita alimentarse de la palabra de Dios. Entonces miren en el versículo 14, Romanos 8, 14. La guía del Espíritu Santo. Nos dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Noten lo que dice, estos son los hijos de Dios. Bueno, pues, ¿quién? ¿Quién son los hijos de Dios? Dice claramente, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Entonces, esta mañana, la primera confirmación interna que Dios te ha adoptado y que le perteneces a Él, es que tú vas a ver como creyente el Espíritu de Dios guiando tu vida. Ahora, cuando decimos ser guiados por el Espíritu de Dios, yo sé que pensamos diferentes cosas. Y como cristianos oímos la voz de Dios, del Espíritu de Dios en diferentes maneras. Para quedar claro, la palabra escrita de Dios siempre ha sido y siempre será la fundación que Dios usa para guiar nuestra vida. Entonces, para cualquier pregunta que tenemos en nuestra vida como creyentes, nos vamos preguntando, bueno, ¿qué será que dice la palabra de Dios sobre esta situación? Y así es como hacemos, estudiantes de la palabra, en cada circunstancia en nuestra vida, ¿qué dice la Escritura sobre esta situación? ¿Cómo quería Dios que yo maneje esta situación? Y es así una de las maneras principales que el Señor nos guía por su Espíritu y su palabra. Pero también, en otra manera, el Dios que nosotros alabamos, hermanos, no es un Dios muerto. El Dios que alabamos es un Dios viviente. Amén. Es un Dios que todavía nos habla hoy. Y cuando el Señor habla, siempre se alinea con lo que la Escritura nos dice. Y cuando el creyente va caminando con Dios y el creyente dice, aquí estoy, quiero vivir la vida que tú me has llamado a vivir, me estás lavando y renovando la mente diariamente con tu palabra, eres una persona que está en comunión con Dios durante el día porque estás orando sin cesar, porque estás viviendo tu vida siempre reconociendo la presencia de Dios. Más y más lo que pasa es que empezamos a aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo muy claramente nos habla en diferentes circunstancias de nuestra vida. El Espíritu Santo, puedes estar en tu trabajo y de repente el Espíritu te dice, quiero que compartas con esa persona. Quiero que animes a esa persona. Quiero que ores por esta persona. Quiero que te apartes de esta persona. Y el Señor nos guía, hermanos, de esa manera cuando estamos caminando con el Señor. Pero obviamente no queremos ser lo que llamaríamos demasiado místicos, donde uno dice todo el tiempo el Señor me va a guiar de esa manera. Porque no hay ninguna persona que puede decir que todo el tiempo está siempre 100% así sensitivo al Espíritu de Dios. Porque si ese fuera el caso y el Espíritu de Dios todos los días estuviera guiando mi vida y yo podría oír claramente, entonces no habría lugar por todas las advertencias y exhortaciones que vemos en la palabra de Dios. Por eso al fin del día, siempre la Escritura. Si Dios me está diciendo algo a mí, bueno, vamos a ver si eso se alinea con la palabra de Dios. Entonces, caminar con el Dios viviente, hermanos, es algo sobrenatural. ¿Ustedes creen eso? Es algo sobrenatural. Ahora, el Espíritu de Dios, aparte de la palabra escrita de Dios, que siempre debemos estar buscando qué es lo que dice la palabra, entendiendo que el Espíritu nos está guiando cuando estamos caminando y somos sensitivos. El Espíritu, como somos discípulos, nos está diciendo, sí, no, haz esto. El Espíritu de Dios también tiene otra manera donde nos guía. Nos guía a través de nuestras circunstancias. Ahora, algunas veces las cosas se ponen bien difíciles en nuestra vida. Algunas veces todos los que son cristianos pueden decir que lo que yo estoy diciendo es verdad, pueden afirmar esta realidad.
Algunas veces nosotros somos tercos. Somos tercos y no estamos estudiando la palabra y no estamos poniendo la atención a lo que el Señor nos está diciendo en nuestra vida. Y algunas veces el Espíritu de Dios nos tiene que jalar las orejas. Y el Espíritu de Dios a nadie le gusta, pero lo hace a través de las circunstancias que Él permite en nuestra vida. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Amén. Ahora, un creyente genuino, sabes que eres hijo de Dios, porque en las buenas y en las malas, aunque te agarre por las orejas, el Espíritu de Dios siempre te está guiando en tu vida. Y los que ven victoria sobre el pecado en su vida, los que ven disminuir los deseos y prácticas pecaminosas, también pueden tener certeza de que son hijos de Dios. Porque, hermanos, victoria sobre el pecado solamente viene a través de dependencia del Espíritu de Dios. Pero también quiero decir esto, es muy posible que un creyente genuino tenga momentos en su vida donde no se siente muy seguro, donde le empiezan a entrar dudas. Y puede pasar en esos tiempos cuando esta persona se descuida en su estudio de la Escritura, cuando esta persona se descuida en su vida de oración, cuando esta persona se descuida en el compañerismo con el pueblo de Dios, o cuando es negligente a la obediencia. Es posible que esa persona llegue a tener dudas sobre su salvación porque esa persona está siendo indiferente a Dios y a las cosas de Dios. Pero también al otro lado, hermanos, aún el creyente obediente, tú estás caminando con el Señor, tú estás en obediencia a la palabra de Dios, estás sirviendo al Señor, pero también el creyente obediente puede tener dudas en tiempos de dolor. Puede tener dudas en tiempo de aflicción y tiempo de fracaso. Porque, hermanos, Satanás, el gran acusador, siempre aprovecha de estas circunstancias para plantar semillas de incertidumbre en nuestro corazón. Pero sabemos que la Escritura nos enseña que Dios desea que nosotros como creyentes vivamos con esa seguridad y certeza que somos hijos de Dios. Entonces, bueno, pues ¿a dónde me va a guiar el Espíritu Santo en mi vida? ¿A dónde me guía como creyente? Les doy varios ejemplos. El Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos lleva a pensar menos sobre nosotros mismos y más en Jesús. El Espíritu Santo de Dios es el que nos conduce a la verdad. El Espíritu Santo de Dios es el que nos lleva al amor. El Espíritu Santo de Dios nos conduce a la santidad. Y es el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestra vida que nos lleva a ese lugar donde somos útiles en las manos de Dios. Amén. Ahora, si eres cristiano, el Espíritu de Dios te está guiando. Miren lo que dice en el versículo 15. Romanos 8:15. Dice, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Noten lo que dice aquí, hermanos, para estar otra vez en temor. En otras palabras, antes vivías ahí en este lugar, pero ya este no es el patrón de tu vida. Primero, este es el punto principal de este mensaje. La esclavitud al pecado trae esclavitud al temor. Siempre. La esclavitud al pecado trae esclavitud al temor. Porque siempre estamos pensando en el juicio de Dios. Y una de las obras de gracia del Espíritu Santo consiste en libertar de ambas cosas a los hijos de Dios. Pero bueno, hay otro ángulo también aquí. Segundo, también la mente legalista. Y llevamos muchas semanas hablando sobre esto, hermanos. Cuando nosotros como cristianos evaluamos nuestro mérito ante Dios
basado en nuestro desempeño y no basado en el mérito perfecto de Jesucristo, esto nos pone debajo del dominio del temor, no la paz. Eso nos pone debajo del dominio del temor. Porque en ese lugar nunca podremos hacer lo suficiente para sentirnos dignos de Dios. Nunca. Ahora, hay otras maneras también donde podemos llegar a este lugar de temor. Pero miren lo que dice en 1 Juan 4:18 sobre el amor de Dios por sus hijos. Y hermanos, la razón por que Dios tiene este amor por sus hijos es porque estamos en Cristo. Es porque estamos revestidos con la justicia de Cristo. Esa es la razón por que Dios nos recibe como hijos y hijas. Miren lo que dice sobre el amor de Dios. En esa clase de amor, el amor de Dios, no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Hermanos, esta escritura es tan poderosa. ¿Qué clase de amor es el que expulsa? Dice todo temor de mi vida. ¿Qué clase de amor es el que expulsa todo temor en mi vida? Es el amor ágape. Es el amor de Dios que es consistente hacia mí y hacia ti todo el tiempo y que no se basa en nuestro desempeño. Es el amor de Dios que proviene de Él porque Él hizo una decisión de escogerte, de redimirte, de amarte, de adoptarte en su familia y que Dios va a completar lo que Él ha empezado en tu vida. Ahora, es importante enfatizar eso porque, hermanos, las razones por las cuales Dios nos ama, no estamos hablando de vivir una vida que complace al Señor. Obviamente la obediencia complace al Señor, pero todas las razones por las cuales Dios nos ama provienen de Él, no vienen de nuestro desempeño. Y esta mañana los quiero animar. Si hay alguien aquí o que está con nosotros vía la red social, si estás viviendo una vida sumamente dominada por el temor, estás viviendo bajo la influencia de otro espíritu, pero no es el espíritu de Dios. Y quiero decir algo sobre eso. Yo viví en ese lugar por muchos años. Como un creyente genuino, un discípulo de Cristo, una persona dedicada a Dios sirviendo en un ministerio, yo viví por muchos años bajo la influencia de un espíritu de temor. No estoy hablando de que de vez en cuando te dan miedo las cosas, ¿a quién no? Y les digo que como hombre, obviamente, a mí no me gusta admitir esto, pero esto es lo que Dios me ha llamado a hacer. Y yo sé que hay algunos de aquí que están aquí esta mañana que pueden identificarse con lo que estoy compartiendo. Aún siendo cristiano, ¿quién me va a decir a mí que aún siendo cristiano el enemigo no puede influir mi vida? Por supuesto que el enemigo puede influir la vida del cristiano, pero estoy hablando de un miedo que te paraliza. Sabemos que la Escritura nos enseña que la misma manera que el Espíritu de Dios, estamos alabando, Espíritu de Dios, lléname con tu presencia, Espíritu de Dios, dame poder, úngeme para poder servirte, para predicar el Evangelio, para obedecer tu palabra. De la misma manera uno le puede dar lugar al enemigo de Dios y eso también nos puede influir. Y el enemigo de Dios lo que desea hacer en nuestra vida es incapacitarnos para que no podamos vivir nuestra vida en victoria. ¿Cuántos saben esta mañana que nosotros no somos víctimas? ¿Cuántos saben que la palabra dice que somos más que conquistadores en Cristo Jesús? Que en Cristo Jesús tenemos victoria. Yo no soy una víctima, yo soy victorioso en Cristo Jesús. Y lo que pasa, hermanos, es que hay tiempos donde le podemos dar lugar al enemigo y la influencia del enemigo crece y crece en nuestra vida. Pero miren lo que dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7.
Está hablando aquí sobre el espíritu. El único espíritu que Dios nos da es el Espíritu de Dios, para quedar claros en eso. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Eso es el fruto del Espíritu, en Gálatas. Poder, amor y autodisciplina. Dios no nos da un espíritu de temor y cobardía. Ahora, también, hermanos, en esta área puede ser simplemente áreas donde no estamos confiando en el Señor. Puede ser áreas de nuestra vida donde no estamos confiando en el Señor esta mañana. Pueden ser situaciones difíciles. Pueden ser relaciones familiares. Hermanos, sabemos que todo en la vida del cristiano se basa en confianza del Dios de la Biblia. Todo lo que nosotros hacemos, proclamamos, declaramos del púlpito es basado en una relación. Yo confío en Dios, yo confío en el carácter de Dios, yo confío en los propósitos de Dios en mi vida. Eso es lo que hacemos como cristianos. Confiamos en el carácter, en las promesas y, más importante, confiamos que Dios es bueno. Confiamos que Dios es luz y que en Dios no hay ninguna oscuridad. Y confiamos que Dios nos ama todo el tiempo. Y hermanos, esta confianza no viene solamente cuando las cosas nos van bien. Esta confianza nos viene cuando aún en el plan soberano de Dios, Dios decide no arreglar tu situación. Esta confianza viene aún en esos momentos donde Dios decide no sanarte en tu aflicción. Esta confianza viene aún en esos momentos donde Dios decide no sanar tu enfermedad. Y esta confianza viene en esos momentos donde empezamos a dudar. Y lo que pasa, hermanos, es que muchas veces esa duda nos puede llevar a un lugar de amargura. Nos puede llevar a un lugar donde dudamos del amor de Dios. Yo no sé si ustedes han estado ahí, pero yo he estado en ese lugar, sabiendo lo que dicen las escrituras, pero me siento completamente hundido en mis circunstancias. El Dios de la Biblia que me ama, ¿por qué ha permitido esto en mi vida? Porque yo creo que Dios sana, pero no me ha sanado. Pero lo que pasa es que vamos leyendo y aprendiendo más del carácter de Dios, que Dios es justo, que Dios no cambia, es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Y empezamos a confiar en Dios. Y confiamos en Dios si estamos en el valle de aflicción o si estamos en la cima de la montaña. Ese es el tipo de alabanza y Dios que trae mucha honra y gloria y que le trae placer a nuestro Dios. Pero hermanos, quiero también decir esto, por favor no me malentiendan, no estoy minimizando el dolor que nosotros sentimos cuando la vida es difícil. No estoy minimizando eso. Pero aún en ese lugar donde la vida es difícil, el Dios que nosotros conocemos y alabamos es digno de nuestra alabanza y es digno de nuestra confianza. Y es a través de esa fe que solamente proviene del Espíritu de Dios que mora en nosotros, porque la carne dice, tú no puedes seguir adelante más. Tú no puedes seguir adelante más. Pero la Escritura te anima a seguir marchando hacia adelante y tú clamas al Señor y el Espíritu de Dios te da la fuerza que necesitas para seguir adelante día tras día y Dios está produciendo algo glorioso en nuestro interior. Miren lo que dice en Isaías 41, versículo 2, al pueblo de Dios. Necesitamos ser animados por tu palabra, Señor, cuando estamos en ese lugar. Y Dios le dice a su pueblo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Amén. Les doy otro ejemplo. Este es poderoso aquí. El rey David. Cuando pensamos del rey David, yo sé que si pensamos de las cosas buenas en su vida, sabemos que el rey David era el gran salmista de Dios.
Pero el rey David tuvo sus momentos de duda. Y el rey David tuvo sus momentos de temor, como todos nosotros. Y esto da el relato cuando el rey David, por temor, si se acuerdan, el rey David fue ante el rey de los filistinos, Abimelech. Y acuérdense que el rey David estaba huyendo de Saulo y del ejército. Estaba huyendo por su vida. Y esto es después de que lo había ungido el profeta y le había dicho, tú vas a ser el próximo rey. Pero pasó todos esos años en el valle huyendo porque Dios lo estaba preparando para lo que Dios quería hacer a través de su vida. ¿Y cuántos saben esta mañana, hermanos? Yo creo que alguien necesita saber eso, que algunas veces el Señor nos lleva por unos valles profundos porque es en el valle profundo donde tú aprendes a clamar. Es en el valle profundo donde tú aprendes a confiar en Dios. Es en el valle profundo donde Dios te da una compasión por las personas que están batallando con el pecado. Es en el valle profundo donde tú ves que Dios es fiel. Miren lo que dice en Salmos 34, versículo 4 a 8. Otra vez, el rey David por el temor se fingió loco delante del rey Abimelech. Y miren lo que dice en el versículo 4. Dice, busqué al Señor y él me respondió y me libró ¿de qué? De todos mis temores. Los que a él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Dice el rey David, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, los que le respetan y los rescata. Versículo 8, prueben y vean que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Otra vez, nuestra confianza la ponemos en el Dios soberano. Entonces, acuérdense, hermanos, que la duda se opone a la fe. La duda y la fe están en diferentes extremos. El temor siempre entra en nuestra vida cuando hay duda. Y como cristianos sabemos que nuestra fe siempre está siendo probada. No es fácil ser cristiano. Pero la duda viene en tu vida cuando tu confianza es basada en la estabilidad de la circunstancia. La fe es siempre confiar en el carácter de Dios. Y bueno, ¿qué hago esta mañana? ¿Qué hago esta mañana yo si estoy batallando en esta área? ¿Qué hago esta mañana yo si puedo ser sincero y puedo decirle al Señor sinceramente que hay situaciones en mi vida difíciles que no entiendo? Quizás mi corazón se ha vuelto amargo, quizás no he confiado en el Señor y porque he estado en este lugar de duda en vez de un lugar de fe, el enemigo de Dios me ha llenado con temor. Y estoy viviendo una vida dominada por temor y no por fe en el Dios de la Biblia. ¿Qué tengo que hacer esta mañana, hermanos? Pues hermanos, primero de todo, hay que decirle al Señor, Señor, hay que ser sinceros, no he estado confiando en ti. Señor, renuncio mis dudas en esta área de mi vida. Señor, renuncio la amargura que ha llenado mi corazón. Y es en ese lugar, hermanos, donde el Espíritu Santo de Dios empieza a romper cadenas y nos trae libertad. Señor, perdóname. Perdóname y límpiame de mi pecado. Les digo que hasta que nosotros llamemos a la duda en nuestra vida pecado, no cambia la situación. Es pecado dudar de la bondad de Dios y es pecado dudar que el Dios que nos llama hijos y hijas, es pecado dudar de su amor. Pero les digo eso esta mañana porque tenemos que darnos cuenta de eso y tenemos que reconocerlo ante el Señor. Porque si no reconocemos el pecado, el Señor no nos dice otra vez no has aprendido. No, el Señor dice, estaba esperando que seas honesto conmigo.
Estaba esperando que expreses honestamente y sinceramente el contenido de tu corazón. Estaba esperando que te humilles ante mí y que no seas autosuficiente, pero que entiendas que yo te escogí, que yo te elegí, que yo te adopté, que yo te conozco cuando estabas en el vientre de tu mamá, que yo te amo y que la buena obra que he empezado en tu vida, yo la voy a completar. Eso es lo que desea Dios en nuestra vida, una relación íntima con sinceridad. Ahora, quiero decir esto también, hermanos. Siempre queremos aquí predicar y siempre vamos a dar el mensaje que está basado en el contexto del pasaje, ¿verdad? Y quiero animarlos. Yo quiero que ustedes cuando salgan de este lugar se sientan animados en su fe. Que entiendan el amor que Dios tiene por ustedes. Que entiendan que Dios nos da victoria. Pero para entender eso también tenemos que entender que tenemos que ser 100% sinceros con el Señor. Porque esas dudas y esa amargura también le da lugar a nuestro enemigo. Y hermanos, es posible, muy posible, que Dios no responda a mi oración en la manera que yo quiero. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Que las maneras de Dios no son mis maneras. Los propósitos de Dios no son mis propósitos. Los pensamientos y las maneras de Dios son superior que los nuestros. Pero confiamos que Jehová es bueno y confiamos que nuestro papá nos ama y confiamos que el Señor está obrando todas cosas por bien en la vida de sus hijos y sus hijas. Y si Dios no responde mi oración la manera que yo quiero, aún ahí yo sé que mi Dios siempre estará conmigo. Aún ahí yo sé que Dios el Padre siempre está dispuesto a recibirme, como cantamos esa alabanza, que es un buen Padre. Sabemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote y la palabra nos dice en Hebreos que Jesús es compasivo de tus debilidades, que Jesús entiende todas las pruebas que nosotros pasamos, que Jesús está con nosotros para ayudarnos a seguir adelante y muy importante, que Jesús está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y también, hermanos, sabemos que el Espíritu Santo de Dios, aunque no responda mis oraciones de la manera que yo quiera, siempre está ahí como un consolador. Siempre está ahí cuando yo pienso que ya no puedo más. Ya no puedo más, Dios. Es ahí donde el Espíritu Santo te da esa fortaleza en tu interior. Es ahí donde algo sobrenatural llena tu cuerpo y te satura tu mente y de repente la gente dice, ¿cómo es posible que esta persona que está viviendo en este estado de aflicción se siente y se ve de esta manera? ¿Cómo es posible? Porque esa persona tiene el gozo del Señor que no depende de la circunstancia, depende cuando ponemos la vista en Dios. Cuando le quitamos la vista a la circunstancia, al dolor, a la enfermedad, sea lo que sea, y ponemos la vista en Dios, el poder de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios nos empieza a llenar, hermanos. Y noten en el versículo 15 que nos dice, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Esta palabra Abba es un término muy íntimo en la cultura árabe. Para ilustrar, para los que somos papás, es cuando tus hijos te dicen papi o papá. Es algo muy íntimo. Y aquí nos está diciendo la palabra, no solamente es Jesús el que le puede decir papá, que cada creyente que ha sido lavado por la sangre de Cristo, revestido en la justicia de Dios, puede arrimarse al trono de Dios y puede decirle, papá, aquí estoy. Y si pensamos un momento en esa palabra, hermanos, lo que Dios comunica a nosotros a través de esa palabra es que hay una confianza en nuestra relación con Dios. Es que hay una seguridad. Es que hay una certeza. La Escritura nos enseña que no hay distancia, que Dios remueve lo que nos separaba de Él, la ley que nunca pudimos cumplir, la condenación de la ley, y nos acreditó a nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo. Y es porque estamos en Cristo esta mañana que nos podemos arrimar
a Dios no simplemente como siervos de Dios, porque somos siervos de Dios, pero nos arrimamos esta mañana con una seguridad, sabiendo que Dios nos ha aceptado, sabiendo que le podemos decir ahora mismo a Dios: papá, aquí estoy. Papá, ayúdame en mis dificultades. Papá, no sé qué hacer en esta situación. Papá, mi corazón está lleno de dudas. Hay algo especial e íntimo que tenemos como cristianos donde podemos arrimarnos a Dios de esta manera. Y hermanos, este es el tipo de papá que tenemos celestial. El Padre Celestial tiene un amor inagotable por sus criaturas redimidas. ¿Se acuerdan cómo el papá en la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerdan cómo recibió el papá al hijo pródigo? El hijo pródigo dijo: bueno, voy a tener que ganarme otra vez la entrada con mi papá. Pero dice que el papá se levantó la ropa y corrió al hijo y le dio un beso y le puso el anillo y le dijo: otra vez te recibo, mi hijo. Y esa es la manera en que el Padre nos recibe a nosotros cada vez que regresamos a Él. Y el Espíritu Santo quiere que mora en cada creyente, desea producir en nosotros esa certeza esta mañana y esta semana a través de su palabra. El Espíritu Santo desea remover todo el temor. El Espíritu Santo desea producir esa confianza y esa intimidad con tu papá celestial. Y hermanos, les digo que conocer nuestra identidad como hijos de Dios transforma completamente nuestra vida. Amén. Bueno, y el versículo 16, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una manera que el Espíritu testifica que tú eres un creyente es a través de la iluminación. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 hasta el 14. Dice a los creyentes: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y mira lo que dice al predicador, dice Pablo: de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Eso es lo que hace el predicador, el pastor, el que les está enseñando la palabra de Dios. Pero noten lo que dice en el versículo 14: el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. La razón por que entiendes la palabra de Dios progresivamente es porque el Espíritu de Dios mora en ti. Si no, el Espíritu de Dios no mora en ti, tú te puedes sentar aquí semana tras semana y si no has sido convertido y no has recibido a Cristo, no vas a entender estas verdades espirituales. También el Espíritu nos da el testimonio interno a través de la santificación, el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y la tercera manera es a través del anhelo que Él nos infunde. Cada creyente tiene un anhelo para tener comunión con Dios. Versículo 7 es el último ya. Romanos 8:17. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, solamente voy a decir una o dos cosas sobre esto. El próximo estudio aquí vamos a tocar esto en mucho detalle. Pero digo esto: debido a que nosotros estamos en Cristo, también estamos llamados a compartir en el sufrimiento de Cristo. Los hijos de Dios no son inmunes a las pruebas y al sufrimiento. De hecho, la palabra nos dice que nuestra participación en el sufrimiento presente es una condición de nuestra glorificación futura. Y ahora, obviamente, la carne quiere la herencia y la gloria y la bendición sin el sufrimiento. Pero el cristiano que está estudiando la palabra de Dios entiende que todo sufrimiento que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito. Entonces, la próxima vez en Romanos vamos a ver la perspectiva
que el Espíritu de Dios desea impartir a cada creyente en nuestros sufrimientos y cómo es que seguimos marchando hacia adelante en victoria. Ahora, otra vez les pregunto en cierre, cuando piensas en ti como cristiano, ¿cómo te identificas? No los oigo. Hijos de Dios, siervos y hijos de Dios. Servimos al Señor por amor y porque sabemos que pertenecemos a la familia de Dios. No le debemos absolutamente nada a la carne. Acuérdense que diariamente Dios nos dice, mata la carne antes de que la carne te mate a ti. Y encima de todo eso, acuérdense que Dios, el Espíritu Santo, desea que tú vivas tu vida con una seguridad, con una certeza, saber que somos hijos de Dios. Una cosa más y vamos a orar. Otra vez les digo, si notan las últimas semanas, los últimos meses, el enfoque de los mensajes basado en el texto ha sido la carne. Ha sido cómo destruir la carne o cómo crucificar la carne, cómo mortificar las obras de la carne. Pero hermanos, sabemos claramente que la Biblia nos enseña que tenemos más enemigos que simplemente la carne. Y la manera en que nosotros batallamos espiritualmente con la carne es diferente que la manera que tú y yo batallamos espiritualmente hacia Satanás y sus demonios que desean destruir nuestra fe. Entonces acuérdense que es el enemigo de Dios que a través de su influencia en nuestra vida, cuando le damos lugar al enemigo, esa influencia puede crecer en nuestra vida completamente hasta que nos empieza a dominar. Entonces, ¿qué hacemos? Señor, esta mañana, lo que quiero hacer es que esta mañana quiero orar con ustedes, hermanos. Quizás hay algunas personas aquí esta mañana, si vamos a inclinar nuestra cabeza, si podemos ser honestos esta mañana, si algunos de ustedes esta mañana el Espíritu de Dios les está enseñando que tienen dudas en su corazón, que han dudado del amor profundo que Dios tiene por ustedes como hijos y hijas, que en vez de enfocarse en el Dios todopoderoso, soberano, que es sobre toda circunstancia en nuestra vida, hemos permitido que la circunstancia nos derrumbe nuestra fe. Hemos permitido que la duda o hasta la amargura llene nuestro corazón con temor. ¿Hay alguien aquí que necesita oración en esta área? Si hay alguien aquí que necesita en esta área, por favor levanten las manos. Amén, amén, hermanos. Amén. Entonces sabemos que dudar en el carácter de Dios es pecado y hay que renunciarlo y hay que arrepentirse y hay que rendirse al Señor. Y quiero decir una cosa más antes de orar por ustedes, hermanos. Una cosa que el Señor nos ha llamado a hacer como discípulos de Cristo. ¿Cómo fue que Jesucristo combatió hacia el enemigo en sus pruebas? La palabra de Dios. Jesucristo usó la palabra de Dios. La misma manera el cristiano tiene que aprender y memorizar la palabra de Dios, porque cuando empiezan a venir esos pensamientos y esos ataques espirituales, tú le predicas a tu alma. Tú proclamas la verdad de la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Es lo mismo que estamos haciendo cuando cantamos esa canción y decimos esa proclamación. Yo no soy un esclavo al temor, soy un hijo de Dios. Estás edificando tu fe. Y eso es lo mismo que hacemos en la oración a través de la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Hay un tiempo para descansar, hay un tiempo para esperar y hermanos, hay un tiempo para pelear. Amén. Salmos 42, 9 hasta el 11. Miren lo que dice el salmista en su aflicción y aprendemos cómo orar aquí. A Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Nuestro enemigo ya no es Israel y los filistinos. Nuestro enemigo es un enemigo espiritual. Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Miren lo que dice el salmista ahora. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Le está predicando a su alma y después declara la verdad de Dios. Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez.
Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Amén. Usen la espada del Espíritu de Dios para derrotar las mentiras del enemigo que desean dominar nuestra mente. Ya no más, ya no más. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo voy a creer lo que dice la palabra de Dios y el enemigo se tiene que ir. Amén. Y esta mañana me quiero unir con ustedes y quiero orar específicamente para los que esta mañana saben que están batallando en esta área, que tienen dudas en su corazón o hasta amargura. Esta mañana, Señor, venimos a ti y quiero que esta no sea solamente mi oración, pero que ustedes que necesitan esta mañana se unan conmigo en esta oración, que esta sea su oración. Señor, esta mañana venimos a ti, Papá Celestial, en el nombre de Jesucristo y Espíritu Santo. Gracias que tú estás aquí con nosotros. Gracias que somos hijos y hijas de Dios. Esta mañana queremos reconocer si hay pecado en nuestra vida. Hemos permitido que las dudas en nuestra vida nos llenen el corazón de temor. Y esta mañana queremos renunciar a estas dudas en nuestra vida. Queremos pedirte que nos laves completamente, Señor. Queremos otra vez poner nuestra confianza en el Dios soberano de la Biblia. Te damos gracias porque tu palabra nos dice que tú no nos has dado un espíritu de temor, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da poder, nos da una mente sana y nos da autocontrol. Y esa es la realidad en nuestra vida. Te damos gracias que tú eres nuestra roca y tú eres nuestro refugio. Te damos gracias que tú eres un Dios digno de nuestra confianza. Espíritu Santo, te pedimos que llenes cada parte de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestra alma, que nos renueves a través de tu sagrada palabra, que nos des discernimiento espiritual para reconocer las mentiras del enemigo y las maneras en que el enemigo quiere decir cosas sobre ti y tu palabra que no son verdad. Señor, ayúdanos a caminar en la verdad. Hoy tenemos victoria en Cristo y no somos víctimas y no seremos víctimas más. Llénanos con tu Espíritu Santo esta semana y úsanos para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cerrar con una última alabanza. Acuérdense, hermanos, que somos hijos y hijas de Dios y usen la palabra de Dios con autoridad en su vida. Amén.